Amigas, amigos, ¿cómo están? Gente bonita, muchísimas gracias por estar una vez más en este episodio número 23, si no mal recuerdo, de su versión. Una disculpa enorme a todas las personas que nos estuvieron esperando a la transmisión de las 7, pero pues ya saben que esto del Big Data, el Internet de las cosas, pues no es nuestro, bueno, sí es nuestro fuerte, pero a veces se sale de nuestras manos, entonces pues una disculpa, pero aquí estamos ya listos para echar la platicadita, el chisme, ya saben que aquí nos gusta mucho platicar. Y el día de hoy, como estuvieron viendo a lo largo de la semana, vamos a hablar de un tema muy importante, muy interesante, que consideramos todo el equipo de Subversión que tiene que ser hablado, visibilizado. Entonces, justo el nombre es VI, no discrimines, porque vamos a hablar sobre el VIH y el SIDA. Y para eso les traje a un invitadazo de lujo. Él es Manuel León Ríos. Manuel nació y creció en Oaxaca hasta el 2017 que emigró a la Ciudad de México. Es técnico superior en enseñanza de inglés y sobrecargo de aviación. Actualmente estudia la carrera de Derecho y está emprendiendo un negocio con su hermano. Vive con VIH desde hace casi 2 años y después de compartir su testimonio de discriminación, ha trabajado con poblaciones clave en la sensibilización, prevención y detección oportuna de nuevos diagnósticos. También ha dado acompañamiento, consejería y enlace a nuevos diagnósticos de forma interinstitucional y ha acompañado y defendido casos por violencia de género, regularización de estados migratorios y defensa de pueblos originarios. Entonces, como ven, es un invitadazo. Manuel, bienvenido, ¿cómo estás? Ay, hasta yo me quedé así de a poco todo eso hecho. ¿Qué tal? Mucho gusto, Marlene. Lo que te Mucho gusto. falta. Ay, y lo que nos falta recorrer. Mucho gusto, Marlene. Mucho gusto al auditorio, a la gente que nos está viendo, que se está conectando. He estado pendiente, pues una disculpa, como yo les decía, pues no fui yo, tampoco fueron ustedes, sino fue literalmente las cosas. Ahora sí, nuestra querida chica carpinteiro estará haciendo mención de esto. Entonces, pues, pero bueno, ya estamos aquí, ya pasó, ya estamos aquí y ahora Y a darle. a Muy darle. bien. Oye, pues como ya comentaba, el punto de tocar este tema del VIH, del SIDA, yo creo que es bastante importante, sobre todo porque hay una serie de prejuicios e ideas falsas, concepciones erróneas, ¿no? Alrededor de esta enfermedad, y que de ahí derivan pues la discriminación, violación a los derechos humanos, el acceso a diversos servicios, ¿no? A veces hay como discriminaciones a lo mejor muy sutiles que a veces no las podemos detectar tan fácilmente, como algún chiste, el mal uso del lenguaje, alguna expresión, pero va también a algo más crudo y grave, que es la negación de algunos servicios, la negación del derecho a la salud y demás. Pero bueno, tú para eso vienes a platicarnos. ¿Cómo, para irnos adentrando en el tema, a mí me gustaría empezar como cuál es la diferencia entre el VIH y el SIDA, ¿no? Porque muchas veces pensamos que es lo mismo, pero no es lo mismo. No, claro, el VIH pues es la enfermedad, la parte inicial, por decirlo así. Y el SIDA, para llegar a SIDA, se necesita pasar, el SIDA es la fase 3 del VIH, por decirlo así. Ok. Entonces, pasamos por la fase aguda, por la fase que es, bueno, el VIH llega y lo tenemos en el cuerpo, se entra e ingresa y se queda en el cuerpo. ¿Qué sucede? Si nos detectamos a tiempo, por decirlo así, aunque todas las detecciones siempre son a tiempo, siempre y cuando se adhiera uno al tratamiento, tenemos una gran probabilidad de poder adherirnos al tratamiento rápido y mantener nuestra carga viral a raya. Entonces, eso es lo importante de detectarnos siempre y adherirnos al tratamiento. Ahora, tengo lo que es la fase aguda, que Okay. en esta fase lo que sucede es que nuestro cuerpo pues empieza a debilitarse porque no sabemos que hay un virus, o no sabemos, pero nos da miedo y no nos adherimos a nuestro sistema de salud, y entonces nos da miedo y el virus se empieza a replicar. El virus se replica, se va debilitando nuestro cuerpo, y en esta fase muchas veces, o la gran mayoría de las veces, el virus no presenta síntomas. Entonces es como muy raro que presente síntomas. Depende mucho de cada cuerpo. Cada cuerpo es totalmente diferente. Entonces, pues esto es una.
Hay otros cuerpos en los que sí tienen síntomas cuando el virus se aloja o cuando se empieza a replicar, y esto sucede que tienen síntomas como de una gripe, como de diarreas, de náuseas. Por eso es que muchas veces cuando una persona tiene, por cualquier razón, muchas diarreas o problemas estomacales, ya le dicen, ¿a poco tienes SIDA? ¿O a poco tienes VIH? O sea, porque se asocia, ¿no? Desde hace 40 años se ha entendido esto. Se ha entendido que son como los síntomas, por decirlo así, o aquellos, sí, aquellos síntomas espectrales que se han asociado directamente con el VIH. Entonces, esa es una. Eh, 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 También después tenemos otra fase. En esta segunda fase, lo que pasa en el cuerpo es que el virus ahora sí ya se empieza a desarrollar, y ahora sí tenemos estos síntomas, ahora sí ya se empiezan a manifestar estos síntomas, o más que tener estos síntomas, ya nuestro cuerpo es más propenso a desarrollar enfermedades oportunistas. ¿Qué son las enfermedades oportunistas? Las enfermedades oportunistas son aquellas que, como su nombre lo dice, son oportunas, o más bien entran de forma oportuna en el cuerpo, y pues se van desarrollando y se van agudizando más y más y más y más y más, hasta debilitarnos. Hay personas que, por ejemplo, empezaron comieron algo en la calle y empezaron con un problema, pues una pequeña diarrea por una bacteria, y empieza después a replicarse más y más y más y más y más por tener el sistema debilitado. Después de esto, como no se conoce que hay un diagnóstico de VIH, se empieza a agudizar tanto, 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 que se puede incluso volver después en un cáncer de estómago, por ejemplo, ¿no? Ok. Hay casos que sí están, sí se tiene el conocimiento de que se convirtieron en cáncer de estómago, una. O la otra, personas que tenían un pequeño dolor de cabeza y se convirtió también en un, ¿cómo se llama? Tumor. O sea, cositas así que se van haciendo muy grandes por la falta de atención y de cuidado en el sistema inmune. Entonces, llegando ya a la fase SIDA, en la fase SIDA nuestra carga viral está disparada, y nuestros linfocitos CD4 también están por los suelos, a veces no hay, o hay como uno, dos. ¿Qué son los linfocitos CD4 y qué es la carga viral? Los linfocitos CD4 son aquellos que, por decirlo así, en términos coloquiales, para que todos lo entendamos, son aquellos que están encargados de atender y de enfrentar todas las enfermedades virales, y en este caso, pues, que es donde el virus entra en el cuerpo. Si no está bien protegido y no tenemos un tratamiento, el virus lo que va a hacer es justamente usar a los linfocitos CD4 para replicarse y replicar su código genético sobre estos, y así ir conquistando nuestro sistema inmune. ¿Qué es la carga viral? La carga viral es el nivel de virus, justamente de carga de virus, que hay en nuestro cuerpo por mililitro de sangre. Recordemos que el virus se aloja justamente en partes o en fluidos específicos, y se transmite por vías, por vías específicas también. Es incorrecto decir que el virus se contagia, porque pues la gripe se contagia, por ejemplo. O sea, la gripe tú estornudas y ya porque esto salió de tu saliva, estás produciendo, estás contagiando. En el caso del VIH, no. Entonces, estos son nuestra carga viral y nuestros CD4. Siempre, 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 siempre que se detecta a una persona con VIH, se detecta su diagnóstico, lo primero que te van a mandar a hacer, pues, es a que te hagas una prueba confirmatoria o Western Blot para confirmar, aunque es casi 100% seguro el resultado de las pruebas ELISA. Y te van también a mandar a hacer pruebas de conocimiento de carga viral y de CD4, para conocer cómo estamos, y pues para saber, por ejemplo, si la carga viral está muy, muy alta, está, pon tú, en 80,000 copias, o está en 1,000 copias, o está en 5,000 copias. El médico la carga de los CD4 es muy mínima, en menor a 200, a 100. El doctor va tanto a mandarte el tratamiento de VIH, como también a mandarte un tratamiento paliativo
o recomendaciones paliativas por un tentativo SIDA, aunque en este caso ellos ya lo consideran como cuadro de SIDA, pero ellos pues van a saber cómo mandarte clínicamente hablando, ¿no? Entonces, esta es una gran diferencia entre el VIH y el SIDA. En ambos casos también tenemos que tener muy claro que aunque estemos siendo detectados en fase de SIDA, el SIDA no significa que ya hoy en día ya no significa que es una sentencia de muerte declarada como lo era hace 40 años. O sea, hoy digo, te detectan en fase SIDA y ya el médico ya sabe pues qué tratamiento darte para salir del cuadro de SIDA y para que tu nivel de salud pues siga siendo óptimo. Ok, muy bien, no, pues sí, es grande la diferencia que digo, además del nombre, ¿no? Porque el VIH es virus de la inmunodeficiencia humana y el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, también existe como una serie de diferencias que a veces dicen, tú eres portador, pero no significa que puedes contagiar, ¿no? Como algo así. Así es. Sí, así es totalmente claro. Yo, por ejemplo, soy portador y aunque sea portador del VIH o aunque el virus esté dentro de mi cuerpo, pues al ser indetectable, pues la capacidad o el riesgo de transmisión, porque muchas personas le llaman riesgo, el riesgo de transmisión del virus es nulo, es del 0% o del 0.0001% de probabilidad de que pueda transmitir el virus, y esto pues ya se ha demostrado en estos 40 años, y más todavía a raíz de que se salieron los antirretrovirales y toda esta onda, se hicieron muchos estudios, por ejemplo, el estudio HTP 052, que este estudio, entre otros dos más, que ahorita no recuerdo el nombre, el Opposites, y no me acuerdo ahorita el nombre del otro, demostraron en prácticas sexuales, en más de 75,000 prácticas sexuales que hubieron en personas, una VIH positiva y la otra VIH negativo, y sin métodos de barrera, como el condón, por ejemplo, demostraron pues que no había riesgo de transmisión, porque la persona que vive con VIH era una persona con una carga viral indetectable. Entonces no hubo transmisión y está demostrado eso. Sin embargo, pues es muy importante que lo sigamos mencionando y que lo sigamos compartiendo para romper justamente con estos pensamientos que hay, ¿no? De que una persona que vive con VIH siempre pone en riesgo al otro o a los otros o a quien está a su alrededor, sobre todo en las prácticas sexuales, o que nosotros las personas que vivimos con VIH somos quienes debemos de cargar con la responsabilidad de las prácticas sexuales y somos los únicos que debemos de usar condón o que incluso no deberíamos de ejercer nuestra sexualidad. Muchas personas dicen eso porque hacerlo representa un riesgo sanitario, un riesgo a la salud de los demás, ¿no? Entonces, no es así. Yo uso el término de enfermedades crónicas degenerativas, hablando de VIH, porque el tratamiento antirretroviral la equipara justamente con una enfermedad crónica degenerativa. Justamente, pues no hay un tratamiento, no hay una cura como las demás crónicas degenerativas, pero pues sí hay un tratamiento, sí hay muchas cosas. Entonces, eso, pero debemos estar siempre 100% seguros y recordar siempre que es una enfermedad transmisible, no de contagio, transmisible. Ok, muy bien. ¿Y de qué manera se transmite? Porque muchas personas, hay muchos mitos, ¿no? Que desde hace muchos años y son muy viejos, pero yo creo que muchas personas a lo mejor todavía siguen pensando y se da esta parte es donde entra la discriminación, como de no lo saludes o ay, es que ya te tocó y ya, ¿no? O sea, este tipo de pues, cosas como tan absurdas, pero ¿cómo se transmite? Para dejar claro cómo es. El virus se aloja en estos fluidos y de esos fluidos es donde sale. Entonces se aloja, en el caso de los hombres, en el líquido seminal, en el líquido preseminal y en la sangre. Y en el caso de las mujeres se aloja, obviamente mientras no haya también no haya un tratamiento adecuado, hay riesgo, hay que tenerlo claro. Pero de entrada se aloja en estos tres. Y en el caso de las mujeres se aloja en la leche materna, en los fluidos vaginales y en la sangre también.
Entonces, esto es donde se aloja. Ahora, al momento de transmitir el virus, se transmite por estas vías específicas, que es justamente a la hora, por ejemplo, de tener un acto sexual, y vuelvo otra vez al punto, siempre lo voy a estar diciendo. Sí, Mientras la sí. persona que vive con VIH no lleva un tratamiento o no lo, si no lleva un tratamiento, desconoce su diagnóstico o lo conoce y no lleva el tratamiento, o muchas de estas situaciones ajenas a él, por ejemplo, que influyen para que no lleve tratamiento, eh, está totalmente en riesgo de transmitir el virus, claro que sí, la persona sea hombre o mujer. Y las formas de que sucedan es, por ejemplo, en el caso de hombres que tienen sexo con otros hombres, para no encasillar o decir que nada más son homosexuales, sino que Claro. son a veces muchas personas heteros, personas que viven su sexualidad como ellos lo creen mejor. Ok. Eh, en los hombres, en el caso del activo, su riesgo de adquirir el virus, en el caso de que el pasivo sea la persona que vive con VIH, es muy poca, a menos de que viva un desgarre muy grande o un desgarre fuerte en el pene, y entonces debe de ser contacto piel a piel. Ok. La transmisión se hace, por ejemplo, sanguínea, se hace por vía transfusión o por contacto piel a piel, siempre y cuando sean heridas superficiales. Por eso inicié contándote un acto sexual, siempre y Ujú. cuando eh, sean heridas fuertes, profundas y contacto piel a piel. En el caso de los hombres o en el caso de actos sexuales. También en esta parte voy a ser muy claro. Cuando se trata de tatuajes, que muchas personas les dicen, es que no te hagas un tatuaje porque te puede pasar VIH. No. El virus pues no se queda ahí en las agujas, no se queda ahí de por vida diciendo aquí sigo activo. No. El virus tiene un tiempo de vida muy menor a un minuto. Ok. Entonces, no es como que se queda ahí en la aguja del tatuador y ya en 3 días se sigue replicando como el COVID y todo. No, 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 ese es un virus Como el diferente. COVID. Sí, es que el COVID, qué bárbaro anda este muchacho, Ay, sí, se desató, con todo. bastante. Pero no, digo, a menos de que volvemos al punto, a menos de que sea pues sí, contacto piel a piel, o sea, inmediatamente el señor te está tatuando a ti y tatúa a él, tatúa a ti y tatúa a él. Entonces, y es una herida profunda, entonces sí es cuando podría haber un posible riesgo de transmisión de VIH. Pero en el caso de los tatuajes, no, hay que desmentirlo, no hay riesgo de transmisión. Ok. Y en el caso de los fluidos, por ejemplo, seminal y preseminal, sí hay riesgo, claro que sí, pero volvemos al punto, hay personas que siempre preguntan eso, ¿no? ¿Qué pasa si estoy haciendo sexo oral? La persona está obviamente lubricando y el presemen de la persona puede tener VIH. ¿Puedo yo adquirirlo? La respuesta es muy poco probable que lo adquieras porque las enzimas de la saliva juegan un papel muy importante en este rol, en esta dinámica, en esta actividad. Entonces, las enzimas de la piel tienen esta onda de atacar todo aquello que no conocen, ¿no? Que es como ajeno a la boca o que puede estar sucio. Esa es Ujú. una. Dos, al menos volvemos a hacer una pequeña probabilidad de que el virus se aloje ahí, pueda entrar y pueda alojarse ahí, pero es muy poca la probabilidad. Y hay otras personas que todavía van más allá y dicen, ¿qué pasa si, bueno, en el acto sexual, la persona, el hombre, eyacula en mi boca y yo me trago el semen? ¿Me puedo infectar? ¿Puedo adquirir el VIH? La respuesta es, bueno, a menos de que tuvieras unas enzimas muy, pero muy, muy malas, una herida muy fuerte en la boca o en el esófago, tragos del hombre. En el caso de los fluidos de la mujer, igual, pues es sangre, entonces es vía sanguínea, transfusión sanguínea o heridas, contacto piel a piel, heridas profundas. Eh, la lactancia, volvemos al punto, una mujer que no lleva su tratamiento porque el marido, porque el sistema de salud, porque vive en una comunidad indígena, etcétera. Puede ser aquello que la obliga a no llevar un tratamiento adecuado, entonces ella tiene una carga viral fuerte y por lo mismo
su leche materna pues está fuertemente llena del virus, de la carga viral, y pues bueno, eso puede poner en riesgo al bebé al momento de la lactancia. Y al momento del acto sexual, los fluidos vaginales también juegan ahí un rol, que entonces ahí sí pudiera poner en riesgo al hombre, a la persona que la esté penetrando en el momento del acto sexual. Y es muy triste hablarlo, pero sucede todavía en plano 2000. Pero sí, al momento del parto, como te decía, pertenecientes a escasos recursos, poblaciones indígenas, falta de información, lo que fuera, influye mucho. Al momento del parto, pues ella no sabía o no sabe que vive con VIH o que sí que vive con VIH. Entonces hay un parto natural y es cuando se transmite el virus, o se practica una mala cesárea, y entonces también eso la obliga a transmitirle el virus de cierta manera. Por eso te digo, o la obliga, porque es algo ajeno a ella. Entonces, bueno, esas son las formas en las que se transmite el virus. Ok, muy bien, ya me gusta, ya quedó muy claro porque justo muchos tienen estas ideas, sobre todo la del tatuaje es como muy común. No, porque fíjate a dónde te vas a ir a tatuar, porque si no ya te contagiaste. O también, bueno, esto no es mito, pero sí es una realidad cuando, o sea, si tú consumes drogas inyectadas, entonces ahí también puede haber un riesgo porque si hay intercambio además como de sangre, ¿no? Sí, ahí sí. Ahí en el caso de las personas que usan drogas inyectadas, justamente ahí sí hay un gran riesgo muy grande, incluso de que casi todos los que están usando las drogas en ese cuarto o en ese momento, en ese espacio, todos puedan adquirir VIH, por lo mismo de que pues sale, entra y sale, entra y sale, entra, entonces sí hay mayor riesgo. Claro. Ok, y hace rato comentabas, tocaste el punto del COVID que anda muy desatado. ¿Qué se asemeja o qué tan riesgoso es que una persona que padece VIH o SIDA y contraiga COVID? ¿Es más probable que tener estos dos padecimientos que le afecten más al organismo y además que padezca doble discriminación, ¿no? Porque ahorita también con el COVID se está dando mucho de que, ay, no tienes COVID, o sea, también esta parte de discriminación a las que tienen o están como satanizando a quien se contagia cuando dices, oye, pues es que en cualquier superficie lo pudiste agarrar y pues tampoco es tu culpa, ¿no? Sí, sí. Ay, bueno, aquí estamos hablando de varias cosas, entonces voy a echarle. La primera es, por ejemplo, si hay un riesgo de que las personas que vivimos con VIH adquiramos COVID, claro que sí, pero ¿qué es lo que ha emitido Censida, ONUCIDA y ONUCIDA Latina? O sea, todos estos organismos lo han dicho. Hasta la fecha no hay un estudio que demuestre que las personas que viven con VIH y llevan su tratamiento de forma adecuada, y aquí salen los dos caminitos, puedan, el caminito 1, que es el buen panorama, ¿no? Puedan no desarrollar COVID o sean inmunes al COVID por el tratamiento. Ese es el panorama bueno. A la fecha no hay nada que lo demuestre. El panorama negativo, que muchas personas se han planteado, es a la fecha las personas que viven con VIH tienen mayor probabilidad o predisposición a adquirir COVID y que el COVID pues casi los lleva a la muerte. Y entonces ONUCIDA ha respondido, no hay ningún estudio que demuestre o que respalde cualquiera de los dos pensamientos. Okay. Sí, las recomendaciones que se siguen emitiendo para las personas que vivimos con VIH, pues son igual que las para la sociedad en general. Son lavarnos las manos, el gel antibacterial, la careta, todo. Ajá. Todo. Obviamente reforzando y entendiendo la idea de no suspendas tratamiento, sigue yendo por tu tratamiento a tu centro de salud, a tu hospital, a tu clínica, sigue yendo por tu tratamiento, no lo suspendas ni por nada y mantente alerta a lo que tu país o tu estado pues diga. Entonces eso es una.
En la parte de la discriminación, sí hay una gran predisposición a la discriminación, claro que sí, y a una doble discriminación, de la cual me atrevo a hablar en este caso, que con esta doble discriminación hay una gran probabilidad más bien de que sea muy, pero muy, muy fuerte para quienes lo han vivido. Ha sido una experiencia muy, pero muy terrible, porque somos, por decirlo así, y no es que me enorgullezca decirlo, pero somos muy pocas personas que vivimos con un diagnóstico de VIH de forma abierta socialmente. ¿Y por qué digo no me enorgullece decirlo? No por mí, sino por la parte social, los que están alrededor. Porque todavía impera mucha ignorancia, mucho prejuicio, mucha moralidad alrededor de esta enfermedad, y por eso me atrevo siempre a hablarlo y equipararlo como una crónica degenerativa, porque pues la gente aún lo asocia con la parte sexual, y sí, sí tiene mayor incidencia en vía sexual, nadie lo niega. Sin embargo, las prácticas sexuales de una persona no definen la vida de una persona, no definen a quién uno es. Entonces debemos de tener muy, muy claro esto, y debemos también de plantearnos nosotros, porque muchas veces estos pensamientos y estos comentarios negativos vienen justamente de las generaciones viejas hacia las generaciones jóvenes. Entonces, no es odio hacia nadie, al contrario, más bien es replantearnos y que las generaciones viejas también se replanteen qué hacían ellos en nuestras edades, ¿no? O sea, nosotros también para allá vamos, y espero yo que jamás llegue yo a tener un pensamiento moralista, espero que la vida no me permita hacerlo, pero si en algún momento me llega a suceder, yo sí me voy a preguntar, ¿no? ¿Qué hacía yo a esa edad? Entonces, esa es una parte. Hay muchos, pero muchos, si no es que todos, chicos y chicas, personas que viven con VIH, que en este tiempo de pandemia vivieron una gran vulnerabilidad por el hecho de tener un diagnóstico secreto, oculto en sus centros de trabajo, y hubieron muchas empresas que sí les hacían ir a sus centros de trabajo. Yo te puedo contar infinidad de casos, reporteros, o sea, personas que trabajan en medios, personas que trabajan en cafeterías, o sea, muchas, pero muchas personas que, que, que les hacían ir a sus centros de trabajo, y que ellos se aguantaban, iban por mucho miedo a poder adquirir COVID, pero iban porque les daba más miedo, y lo decían así: yo voy porque tengo más miedo de decirle vivo con VIH y que en ese momento me corran, o me quemen en toda la oficina, o me hagan la vida de cuadritos, o empiece la persecución, o muchas cosas, ¿no? Entonces, sí es muy fuerte, la verdad es muy, pero muy, muy fuerte, y no debería ser así. Tampoco deberíamos de permitirlo en la parte jurídica, o sí, en la parte legal. No deberíamos permitir que siga habiendo discriminación laboral. Siga habiendo, claro que sí, pero pues no deberíamos de permitirlo. Entonces, pues son todas estas cosillas. Claro, de hecho esto último que mencionas va con una pregunta que hace Domingo HC. ¿Qué podemos hacer cuando hay cuando hay alguna discriminación laboral por ser VIH positivo? Ok, específicamente por ser, bueno, ay, la discriminación en México es un delito penal, en el Código Penal. Esto nace justamente cuando se crea la ley para prevenir y eliminar la discriminación en México. Y por ende, pues sale el Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, o sea, el CONAPRED. Entonces, en México, en el Código Penal, si mal no recuerdo, es el 162, tenemos el apartado que dice justamente que la discriminación es un delito penado, y se paga y se sanciona con cárcel. Cada estado debe tener su propia ley, y debe especificar cuáles son las vías y formas, o más bien cuáles son las sanciones, hasta cuántos años máximo de cárcel, cuántos son la pena mínima. Entonces, depende mucho de cada estado, depende mucho esto, y también depende mucho el contexto en el que estamos hablando de una discriminación de VIH, como la que menciona Domingo. Si es por parte laboral, si es por parte de salud, porque por ejemplo tenemos las normas, la que salió apenas, que es la 035, que dice que no puedes estar en un espacio de trabajo
en donde no hayan unas condiciones de armonía, por decirlo así, ¿no? O sea, Ujú. donde si hay violencia, acoso, discriminación, e incluso si hay malas instalaciones y muchas de estas cosas, pues no deberías estar trabajando ahí, o no tú, sino la empresa no debería estar funcionando o debería de estarse adecuando. Entonces hay que entenderlo mucho, sin embargo yo siempre recomiendo pues checar en qué estado estamos y checar el código penal en el que estamos y entonces denunciar penalmente por la discriminación. Esto se hace en los ministerios públicos, se levanta una Ok. queja. Muchas veces, y esto sí sucede, incluso en Ciudad de México, muchas veces los agentes del Ministerio Público desconocen que fulanito, perenganito, a la empresa, a quien sea. Entonces hay que checarlo muy bien. Ok, muy bien. Pregunta, bueno, comenta Iván Román, siempre es súper grato escuchar a Manuel León Ríos. Sí que lo Ay, es. Sí que lo te es. mando un abrazo, Iván. Muchas gracias, muchos besos. Y pregunta Alberto Acosta, en la actualidad, ¿en qué hay más información sobre el VIH y el SIDA? ¿La discriminación en contra de las personas portadoras es igual que hace 40 años o ha disminuido? ¿Y hace falta reforzar las campañas de información sobre el tema? Claro, las campañas hay que reforzarlas y más ahorita que tenemos una nueva pandemia, ¿no? O sea, no podemos dejar de lado a una vieja pandemia, una pandemia que lleva 40 años existiendo y que ha cobrado muchas vidas desde el inicio hasta la fecha. Entonces, en ese sentido, tenemos de redoblar las acciones, las fuerzas. No podemos quedarnos nada más ahí callados o pensando, asumiendo que ya va a pasar mágicamente. Entonces, eso es una. La otra pregunta que decía de sobre qué hay más números, ¿cómo era? Sobre en qué hay más información sobre la discriminación en contra de las personas portadoras, que sí es igual a hace 40 años, y si hace falta reforzar las campañas de información sobre el tema. Ah, ok. Bueno, como tal, no podemos hablar de estadísticas, sobre qué hay más información o no. Sin embargo, se hace chamba. Debemos también de entender que el trabajo debe ser siempre, 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 siempre en conjunto y colectivo de todos. Gobierno, sociedad civil, iniciativas privadas, centros de trabajo, o sea, todo debe ser siempre en conjunto. Entonces, por ahí, por ejemplo, tenemos espacios como el CONAPRED, justamente, o la CNDH, Cencida, que son aquellos que se encargan justamente de emitir tanto la información como de compartir también aquellas encuestas o aquellas encuestas que demuestran, ¿no?, que tantas personas se sienten discriminadas o han vivido discriminación, de dónde viene más la discriminación, quiénes son los primeros en hacer estos actos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pero ¿por qué digo que no se puede hablar tanto de estadísticas? Porque las estadísticas más bien cuando cuando se hacen las encuestas, no llegan al 100% de la población, las personas que viven con VIH en este caso, ¿no? No llegan porque hay personas que viven en comunidades alejadas, hay personas que no tienen acceso a telefonía, hay personas que no tienen acceso o que no saben leer y escribir, y lo hay dentro de las personas que viven con VIH, hay personas que les da miedo, incluso aunque están dentro de su capacidad aplicando las encuestas, les da miedo participar porque temen que pueda haber alguna represalia hacia ellos. O sea, son muchos factores que hacen que muchas personas se queden fuera. Entonces, no podemos hablar como de un 100%, sin embargo, sí hace falta dar a conocer los datos y divulgarlos mucho. Y también hace falta redoblar los esfuerzos en estas campañas de prevención, sensibilización, detección, y algo muy importante, hace mucha, pero mucha, mucha falta que sigamos divulgando tanto la información como las leyes. Y Claro. no es nada más de que las divulguemos en redes sociales, sino que se divulguen en forma masiva. O sea, que se divulguen en espacios públicos, en el metro, en transporte público, en redes sociales, o sea, que se hagan campañas grandes y que se integren a todas las poblaciones.
las personas que viven con VIH no son únicamente personas homosexuales o transexuales. Sí es donde hay mayor incidencia de casos de VIH, sí, pero estamos muchas veces dejando de fuera personas, mujeres, niños, Niñas. trabajadores sexuales, personas, ¿cómo se llama?, intelectuales, también claro que sí, la academia también juega un gran papel, y, ¿cómo se llama?, personas racializadas o personas que pertenecen a grupos indígenas, a sectores étnicos, de todo esto. Entonces, nadie debería de quedar fuera. Claro. Ok, entonces dirías tú que la discriminación en contra de las personas portadoras hoy en día es igual que hace 40 años o ha disminuido o ha aumentado. Bueno, yo no lo viví hace 40 años, pero, pero platicando con varios compas, con varios que sí lo vivieron, si no hace 40 años, hace 35 años, que supieron su diagnóstico hace 20 años, ellos sí lo dicen, ¿no? O sea, hay una diferencia abismal y muy grande. Ya se puede hablar abiertamente del VIH en espacios públicos, ya hay una participación e interés, a lo mejor muy poca hoy en día, pero si lo comparamos con hace 40 años, hace 30 años, es una participación grande la que hay por parte del gobierno, por parte de las instituciones y de algunas empresas o algunos sectores que están interesados en estos temas. Entonces, yo sí veo que hay un avance, claro que sí. Sin embargo, pues debemos seguir picando y picando y picando y picando para hacer una sociedad más armónica. Claro, estoy de acuerdo. Dice Iván Román, y de hecho ya íbamos para allá. ¿Nos podrías contar más de los términos intransmisible e indetectable y lo importante que es la adherencia a un tratamiento? Ok, bueno, el tratamiento, como no les dije al inicio, el tratamiento lo que hace es mantener la carga viral lo más baja posible. Esto quiere decir que se vuelve una carga viral indetectable. Ujú. Una vez que la carga viral es indetectable, el riesgo de transmisión del VIH es nulo. Entonces, por eso tenemos siempre la consigna de indetectable es igual a intransmisible y igual y. ¿Por qué? Por lo mismo del tratamiento. Entonces, el tratamiento tanto baja la carga viral lo más, como suben los niveles de los CD4 que hablábamos al inicio. Entonces, subiéndolos de nivel, podemos decir y presumir que tenemos un sistema inmune fuerte y seguro, y que no hay riesgo de poner en riesgo a las demás personas, ¿no? A nuestras parejas sexuales, a nuestras parejas. Esa es una, pero sí quiero que nos quede algo muy, muy claro. El tratamiento antirretroviral es nuestra mayor herramienta, nuestra mayor herramienta para alcanzar un nivel óptimo de salud. Sin embargo, el tratamiento antirretroviral no lo es todo. O sea, para tener una salud óptima, una salud integral óptima, necesitamos muchos factores que nos va sugiriendo justamente el médico. Por ejemplo, una alimentación adecuada, hacer ejercicio, tomar mucha agüita, cuidar nuestro sueño. Y la pandemia nos ha venido a demostrar y a reforzar a quienes teníamos este pensamiento desde antes de la pandemia, la importancia de cuidar nuestra salud mental. Entonces, trabajando muchas de estas cositas en conjunto con el tratamiento antirretroviral, vamos a trabajar como estos relojes suizos que trabajan muy de la mano, o sea, todas por aquí, por allá las piecitas, y van marcando bien la hora. Entonces, la hora aquí sería nuestra salud y los resultados de nuestra salud. Porque de nada sirve que tomemos la pastilla todos los días si me duermo a las horas que quiero, si no cuido mi alimentación, o a lo mejor la cuido o como mucho, pero no hago ejercicio, o por lo menos no salgo a caminar, y mucho menos cuido mi salud mental. La salud mental, como lo decíamos hace unos días en una plática en la que estuve con unos compañeros en otro espacio, pues viene siendo al final de cuentas nuestro mayor eje en todo esto. Nuestras emociones juegan un papel muy, muy importante tanto en nuestros diagnósticos como en nuestra vida. Y al final de cuentas, pues el diagnóstico de VIH, pues es una lupa
que nos está demostrando o que nos viene a demostrar cómo era nuestra vida antes del diagnóstico. Hay muchas personas que se bajonean muy fuerte cuando reciben su diagnóstico, Sí. pero pues al final de cuentas pues es una lupa de cómo llevabas tu vida antes del diagnóstico. Claro, y sobre todo esto de la salud mental que mencionas, me recuerda mucho a un comentario que vi que tienes en tu perfil de Twitter, o sea que el VIH sí es parte de tu vida, pero no es tu vida. Entonces es muy importante ese acompañamiento que debes tener cuando te dan tu diagnóstico, en todo el proceso del tratamiento y pues permanente, ¿no? Porque sí va a haber momentos en que a lo mejor te da un bajón o hoy sí te sientes muy bien y mañana no. Entonces sí es muy importante la salud mental y no olvidar que no es tu vida, es la enfermedad, es parte de, pero eso no te define ni como persona, ni define tus decisiones pasadas, ni nada. Entonces es muy importante. Así es, justamente es como, es derivado de lo que te decía ahorita de la pastilla, de que nos entra, muchas veces creemos, y compañeros, personas, o sea, hay discursos que se replican y se oyen, que dicen esto, ¿no? O sea, nada más debes mantenerte en adherencia al tratamiento. O sea, sí, 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 el tratamiento es muy, muy importante, juega un papel muy Claro. importante, no lo niego, no lo descarto. Sin embargo, nos quedamos nada más centrados en la idea de nada más mantener la indetectabilidad y seguir en ese camino, que olvidamos pues y hacemos más bien al VIH el eje central de nuestra vida, y no es así. O sea, el VIH pues es parte de nuestra vida, y yo me acuerdo que muchos compañeros dicen esto, ¿no? O sea, pues yo ni me acuerdo que tengo VIH hasta el momento en el que me toca tomar mi pastilla. O sea, hasta ese momento es cuando digo, ah, sí tengo VIH. Y de ahí en fuera, y sí, o sea, las personas que vivimos con VIH, te puedo asegurar que nadie se imagina que la persona que va a su lado en la combi, en el metro, lo que sea, vive con VIH. O sea, somos tan iguales como cualquier otro. Claro, totalmente de acuerdo. Pregunta a Murabi Méndez. Hay mucha transmisión de VIH entre jóvenes menores de 30 años. ¿Crees que las campañas no están yendo hacia esos grupos? Una campaña lúdica y desmadrosa del uso del condón y de la prueba del VIH es más efectiva, ¿no crees? Sí. Tiene mucho que ver. Es que hay muchas veces, no quiero decir que todas, que las campañas vienen pensadas desde la academia o desde los investigadores o las investigadoras, o sea, de todas estas personas, pero que lo piensan como incluyendo los términos, y está muy bien aceptado, pero sí hace falta adecuarlo y de una forma en la que pues, la bandita chavita, pues se siente identificada y diga, ah, bueno, o sea, va, le entro, ¿no? O sea, sí voy a usar condón, sí me voy a hacer una prueba, se va a hacer otro. Justamente las personas, de acuerdo a Censida, las poblaciones que mayor incidencia tienen es la población joven, y población joven pues son las personas que están de los 14 a los 29 años, y de todos estos, quienes tienen mayores números, por decirlo así, son las personas de 14 a 21. Entonces, pues Ok. sí, hay que adecuar, hay que cambiarle la estrategia, hay que replantearle. Claro, totalmente de acuerdo. Y ahorita que justo ese margen de edades están pues en las redes sociales, yo creo que sería buena idea ahí como que saliera una campaña buena que se enfoque para esas edades. Saludos, Ay, Manuel Martín Díaz Guillén. Hola, Manuel, saludos. Me encanta que seas así. Felicidades por tu trabajo. Saludos desde Veracruz. En el conocimiento está el poder. La visibilidad es fundamental para el desarrollo de una mejor inclusión. Felicidades. gracias. Miriam Rodríguez pregunta, ¿qué recomendaciones darías a los jóvenes para vivir su sexualidad y a las parejas en general? Ok. Bueno, me encanta hablar de sexualidad porque justamente es un tema muy necesario. Claro. Mm, Muchas veces tienen que haber muchos factores por los cuales nos limitamos a vivir la sexualidad. Por ejemplo, el entorno en el que estamos, nuestra familia. En mi caso, por ejemplo, a mí me limitó mucho vivir mi sexualidad, y no solo mi sexualidad, sino también mi orientación sexual, por el entorno en el que estaba. Entonces, tiene mucho que ver estas cosas. El sentido de pertenencia al entorno en el que estamos, esa es otra.
Otro también es también el sentido de pertenencia a la parte externa. Por ejemplo, las amistades cuando te presionan a vivir tu sexualidad y tú no quieres, o cosas así. Esa es una. Entonces, lo primero es que te entendamos y nos permitamos entender nosotros que, pues al final de cuentas, quien va a vivir la sexualidad vamos a ser nosotros. Y quienes vamos a buscar el placer, porque es lo que se busca, el placer, somos nosotros. Claro. Y al final de cuentas, yo lo que siempre digo es, pues vívelo, o sea, si no está mal que tú tengas una relación con uno y con otro, o sea, no está mal, no está mal, tampoco voy diciendo por la vida, órale, vas y mírate con 10 al mismo tiempo, no. Si tú lo quieres hacer, lo vas a hacer en algún momento, solamente debes de tener el conocimiento de lo que hay alrededor. De que si tienes sexo a pelo, perdón por el término, pero coloquialmente se dice así, si tienes sexo a pelo sin condón, pues entonces hay un riesgo de que puedas adquirir, por ejemplo, sífilis o VPH, o, Claro. aunque el VPH, por ejemplo, se transmite sin condón, perdón, aún con condón. Entonces, o sea, debes estar consciente de lo que hay alrededor, no le tengas miedo, o sea, estás consciente de lo que hay alrededor, y debes de hacerte pruebas de VIH y de AIDS, detección de AIDS, justamente por lo mismo. No está mal que hayas vivido tu sexualidad, no está mal tampoco que hayas adquirido una enfermedad o una infección por vivir tu sexualidad, no está mal, no eres una mala persona. Lo que te pone en riesgo a ti es que no te atiendas, es que no tomes esa parte de responsabilidad que te corresponde, eh, de detectar y de conocer pues cómo está tu salud en ese momento. Entonces, lo más importante, yo siempre les digo en cuanto a sexualidad es, vívelo. Si te da miedo adquirir VIH, usa condoncito, que es lo que está más a la mano. Compras en la farmacia, está a lo mucho 40, 50 pesos, depende del que tú quieras, obviamente, pero úsalo, o sea, y ve, disfruta. Si quieres tener un sexo con una sola persona o hacer un trío, lo que tú quieras hacer está bien, date la oportunidad de disfrutarlo, de hacerlo, date la oportunidad de que mientras lo estás viviendo, estás ejerciendo la práctica, pues también no estás tú manteniendo pensamientos que no te permitan disfrutarlo, pensamientos como de qué va a pensar mi mamá si me estuviera viendo, esto está mal porque es con otro hombre o porque es con otra mujer, o sea, no, disfrútalo, al final de cuentas, si todavía no te asumes como homosexual, por ejemplo, o como bisexual, pues no hay bronca, o sea, pero disfrútalo, no tienes por qué decirlo abiertamente al mundo. Hay personas que salimos del closet y está bien, hay personas que deciden estar en el closet y también está bien, o sea, no hay bronca. Entonces, siempre, siempre, siempre intenta tú disfrutarlo lo más que puedas y no limita, pero con la responsabilidad o con Con la razón. consecuente responsabilidad que viene. Claro, y con la conciencia de que existen riesgos, ¿no? Que si no tienes esa responsabilidad, pues los puedes adquirir. Pero sí estoy totalmente de acuerdo, la sexualidad de cada persona es pues privada, es decisión de cada quien, y yo creo que no debemos como armar ningún tipo de juicio ni crítica a nada, porque pues es como, pues cada quien como decida vivirla. Así Eh, es. Dice Martín Díaz Guillén, exacto, déjame decirte que estudios demuestran que el VIH causa cambios de humor, por eso es fundamental tener una buena salud mental, estar en compañía de seres queridos y sentir el apoyo de las personas, que es lo que comentábamos hace un rato sobre la importancia de la salud mental. Pregunta Iván Román, en tu experiencia, ¿cómo están los servicios para personas que viven con VIH en otros estados fuera del centro del país? Y esto me lleva a la pregunta también que te quería hacer. En la semblanza que nos compartiste, venía que cómo es que tú entras como a querer llevar esta bandera de visibilizar, de hablar de este tema, de acompañar a personas e instituciones por un caso de discriminación. Así Si es. que nos pudieras compartir cómo fue ese caso de discriminación y, como dice Iván Román, en tu experiencia, que de ahí puede derivar cómo están los servicios para personas que viven con VIH en otros estados fuera del centro del país. Ok, bueno, yo hace un año trabajaba en un hotel, sí, en un hotel del centro de la Ciudad de México, porque
yo me iba a ir, yo conozco mi diagnóstico de VIH porque me iba a ir del país. Me les Ok. iba a ir, muchachos. No, Este, sí, me les iba a ir a Estados Unidos a trabajar en una naviera en Royal Caribbean. Ya me habían dado ok. mis papeles y todo. Pero por ser diagnóstico nuevo, Royal Caribbean me dijo, sabes que te queremos en tierra 1 año, chécate, mírete, muévete y pues órale. Si en 1 año, en el lapso de 1 año, tu salud sigue igual de buena, tu plaza aquí sigue y de hecho mi plaza ahí sigue, o sea, no hay problema. Y pues yo dije, el dinero no me va a caer del cielo, y tengo que pagar internet, todo lo que conlleva vivir en este mundo globalizado. Entonces me metí a trabajar en un hotel del centro de la Ciudad de México. Eh, Todo iba bien, yo ya sabía mi diagnóstico, de entrada no les dije, hola, soy Manuel, vivo con VIH, porque Claro. no lo creí necesario, o sea, dije, pues es una parte No, y no aparte es de mi algo que vida. tengas que andar como, ay, hola, tengo VIH, y que tampoco te tengan que solicitar para tenerlo, Así es, ¿no? o sea, así como de, y entonces, en un momento bueno, en Clínica Condesa, como en todos los sistemas de salud, pues te programan las citas con mucha anticipación, las citas médicas y los de laboratorio y todo. Entonces, en un momento yo necesitaba un permiso o cambiar mi turno con otra persona para poder asistir a mi cita médica. Para esto, yo era recepcionista en ese hotel. Entonces, esto juega un papel muy importante en la historia. Ok, Entonces, yo hablo con la gerente del hotel, la jefa, y le dije, oye, Muramay, pues necesito un permiso, no seas mala onda, pero necesito un permiso para poder ir yo a mi clínica porque vivo con VIH. ujú, Y reaccionó muy mal la mujer, se puso muy mal, me dijo muchas cosas, muchos comentarios, desde ahí empieza la discriminación y la desinformación. Entonces es cuando yo entiendo que la desinformación es la madre del estigma, del prejuicio y de la discriminación. claro. Pues pasó, me hicieron la vida de cuadritos, para hacértelo corto, me hicieron la vida de cuadritos y me corren del hotel al poco tiempo de todo esto. Yo estuve trabajando muy poco tiempo ahí. Al momento en el que me corren, pues yo les dije, va, o sea, no hay bronca, me hicieron como me hicieron la vida, sin embargo, pues aquí queda, borrón y cuenta nueva, y si no, pues como buenos adultos, pues dejamos las cosas de lado y cada quien sigue mejorando y creciendo en su vida. Dijeron que sí, yo había entendido eso, lo había asumido, a mí me corren en mayo, entonces estuve en mayo, junio, julio buscando trabajo. Y en un momento dado, yo encontré trabajo en otro hotel, este está en la colonia Roma, y entonces el hotel dijo que sí, sin problemas, y jijiji, todo muy bien. En un momento, yo los había puesto de referencia al mi antiguo trabajo, y llamaron a pedir informes de mí al trabajo, y dijo la señora, yo no sé cómo pueden ustedes como hotel tener pensado en contratar a Manuel, si es una persona con SIDA, y no sé cómo lo piensa poner en recepción, si va a poner en riesgo a todas las personas, los va a contagiar desde los huéspedes, como proveedores, o sea, entonces fue un acto muy, muy, muy bajo el que hayan Claro. usado mi información en mi contra, ¿no? Entonces, y te juro que cuando a mí yo llego a trabajar a mi turno, y me mandan a llamar a una sala de juntas ahí en Nexa, mi jefe directo y su jefe, que también era mi jefe, me cuentan todo lo que estaba pasando, pues me dijeron, o sea, no te lo contamos por chisme o algo, sino para que estés enterado de que a lo mejor pues ya no continuamos con el proceso por lo que está pasando. Así que, bueno. Entonces, pues en efecto ya no continuamos el proceso, se canceló todo y en ese momento, pues, bajo el apoyo de mi mamá, de mi familia, de mi hermano, me dijeron, pues, ¿sabes qué? Mete una queja, una denuncia, pero yo no sabía que existía el COPRED, yo no sabía todo lo Que que, era un yo no sabía, delito. ajá, yo no sabía que era delito, o sea, entonces yo dije, bueno, y entonces una abogada que en ese momento yo consideraba que era mi amiga, que vive en Oaxaca, le dije, oye, pues estoy pasando por todo esto, no sé qué hacer, pero me dijeron que puedo actuar de forma legal. ¿Tú qué me dices? Y me dijo, sí, sí, vamos a meterlo en CONAPRED.
yo llevo tu caso y así, y así, y así todo. Ujú. Entonces metimos la queja en CONAPRED, la llevamos a forma escrita y todo. La queja fue admitida, la queja pasó y todo. Entonces, en ese sentido, la discriminación que yo viví fue de ese tipo, de forma directa por mis empleadores, Ujú. y un poco de revictimización por parte de CONAPRED hacia mi persona. El consejo se mostró siempre muy renuente, se mostró siempre muy a favor más bien del hotel y no de la víctima, muy permisivo en muchas cosas. Entonces yo me fui hartando y en un momento de todo esto, yo estaba con mi ex, entonces había muchas veces en las que todo lo que yo estaba viviendo pues, era un estrés así muy grande. Y empecé a recibir durante un tiempo amenazas de muerte hacia mi teléfono, así de que me llegaban WhatsApps con mi nombre escrito en balas, por ejemplo. O yo iba caminando y me llegaban WhatsApps de números que no tenía registrado y fotos de que me venían siguiendo. O sea, ya era mucho acoso, muchas cosas. Claro. Y entonces, pues pasó, lo dejé pasar, o sea, más bien fui aguantando todo esto, fui resistiendo hasta que en un momento pues me tocó hacerlo público, porque pues te digo, el CONAPRED pues era muy todas estas actitudes que tenía, y dije, no, pues es mi vida, es mi dignidad, son mis derechos, soy una persona, valgo mucho, no debería estar pasando por todo esto, lo estoy pasando, pero no debería. Entonces, pues voy a pedir justicia. Y yo no pedía, sigo pidiendo lo justo, la justicia, nada más, o sea, lo real. A mí me hicieron firmar un papel que al momento de la impresión fue alterado porque cuando me lo leyeron, decía, se firma este convenio, no decía de conformidad, no me acuerdo qué otro término usaba, pero no decía de conformidad porque mis abogados y yo alegamos que no estábamos conformes, y también el hotel decía que ellos no estaban conformes porque ellos negaban el acto. Entonces, como no había un acto, pues no Ujú. había algo de qué estar conforme y no debería de haber un caso de esos. Entonces, a mí digo, me hacen todas estas cosas y una de las partes finales del convenio, de las cláusulas del convenio, era que el hotel se comprometía a hacer una disculpa pública, o sea, pública, y que íbamos a convocar a medios de comunicación, que iban a divulgarlo en sus redes sociales y en su página lo que había sucedido, pero que se comprometían por ser una presunta empresa socialmente responsable a cambiar estos actos. Entonces, pues se fijó una primera fecha, no la respetó el hotel y Ok. CONAPRED dijo, bueno, no hay bronca. Se fijó una segunda fecha y no te miento, en esa segunda fecha faltaba media hora para el evento, de la hora citada, y me llama CONAPRED y me dice, no, me manda un correo electrónico y me dice CONAPRED, es que me acaba de marcar el apoderado legal y que no va a estar, que se cancela todo, o sea, pero al momento. Y en ese momento yo sí me enojé mucho y yo sí dije, Claro. o sea, ¿qué está pasando? ¿Y por qué el CONAPRED no se pone en un papel más de, oye, o sea, no manches? Entonces, ahí fue cuando yo cuento todo en redes sociales lo que estaba pasando, lo cuento en Twitter, porque me daba miedo ser juzgado por parte de mi familia, de mis tías o mis primos, o sea, me daba miedo. Entonces, yo lo cuento en Twitter, me atrevo a hacer un hilo, mi primer hilo que hice en Twitter, y les dije, hoy voy a hacer pública la discriminación que estoy viviendo y ya cuento todo. Obviamente omití los nombres tanto de mis agresores como del hotel, por educación y por respeto. Entonces, Claro. lo omití. Yo sabía, hacía, era como casi era un chisme, me atrevo a decirlo. O sea, yo no estaba seguro que la jefa de gobierno, la doctora Claudia, da las audiencias públicas todas las mañanas. Y yo no sabía, o sea, yo lo creía y lo había oído en algún momento. Entonces dije, ¿y si voy con la jefa? O sea, al final de cuentas, pues esto es en Ciudad de México, es Claro. la ciudad que ella gobierna. Entonces fui
fui a pedir un espacio y me acuerdo que me dijeron, no, me estaban dando fecha en 2 semanas después, 3 semanas más tarde, y le dije, es que no me sirve, y me suelto a llorar, o sea, ya no aguanté, me solté a llorar ahí con la señorita que me atendió, le dije, y le conté toda mi historia, y se conmovió tanto la chica, que me dijo, discúlpame, me dijo, es que se está actualizando el sistema, y ya tengo una cita, un espacio para este viernes a tal hora, y tienes que ya. Entonces me dan mi espacio y ella me dijo, es probable que te atienda, quizá no ella, no es la jefa de gobierno, pero sí su secretario particular. Entonces, ¿por qué no le haces un documento? Y me dijo, ella lee todos los documentos. Entonces dije, bueno, le conté toda mi historia en un documento a la jefa de gobierno y me toca la maravilla de ser atendido por la jefa de gobierno, la doctora Claudia. Y le digo así la maravilla porque yo lo digo abiertamente, es una mujer muy, muy, muy sensible en estos temas, totalmente sensible, o sea, haz de cuenta, llegas para que te atienda y ella pues ya tiene ahí un papelito en donde va a hacer las anotaciones del caso, ¿no? Entonces, como tal, no es de que te extienda la mano y te salude, pero sí te saluda de buenos días, sígame, y está anotando. Entonces, me acuerdo que ella estaba anotando, yo la saludé, y le dije, soy fulano de tal, así y así, y vivo discriminación por VIH, en ese momento tenía 23, tengo 23 años, soy de Oaxaca, y le voy contando, y no te miento, alza la mirada, y su cara le cambia totalmente, así se cambia en una cara de molestia y de todo, y ya. Entonces, tuvo mucho que ver esto. Yo jamás, jamás, jamás me imaginé el impacto que iba a tener, que iba a trascender en mi vida, en la vida social de muchas personas, incluso del mismo gobierno. Entonces, digo esto porque pues, yo creí que mucha gente iba a pensar que, bueno, pues ya le resolvieron y ahí dije. Entonces, en esa misma semana y en los días después, el tweet tuvo mucho alcance. Contacté a una persona de prensa de un periódico a quien a la fecha somos grandes amigos y nos queremos mucho. Y así fue como la gente empezó como a acercarse y me decían, oye, yo estoy pasando por algo igual, me negaron el trabajo, me cambiaron la plaza, ahora gano menos, no me dan medicamentos, o sea, todas estas cosas. Y así fue como yo empecé y dije, sería muy, muy, muy desleal de mi parte, no hacia el gobierno o no hacia, pero sí hacia la sociedad, sí hacia la vida, sería muy desleal de mi parte hacia la vida, el que ya la gente, personas que no me conocían, me apoyaron y ahora yo desentenderme y decirles, ay, pues ustedes resuélvanse como quieran, o sea, sería muy desleal de mi parte eso, muy, muy inhumano. Entonces, pues había muchas cosas que yo desconocía, pero sobre la marcha he ido aprendiendo y conociendo. Yo lo he dicho siempre, ¿no? O sea, es mi primera vez, pero quiero aprender, es mi primer acercamiento, pero quiero aprender. Y pues sí, o sea, la verdad es eso. Han sido mis primeros acercamientos en muchas cosas, en muchos casos, en muchos temas, pero siempre quiero aprender, o sea, siempre, y hasta de los errores se aprende. Hay veces en las que sí, mejor me quedo callado, no digo y escucho de aquellos que sí saben. Y así es como fui llevando todo este inicio, ¿no? Y pues ya después hubo desfase de bueno, sí lo voy a decir tal cual, sí hubo desabasto de medicamentos el año pasado, todo por esta onda de las licitaciones que se empezó de cero y todo, entonces no se tenía previsto lo que iba a pasar, pasó, a muchas personas se dejaron sin medicamento, pero pues entre todos ahí haciendo presión, se logró que se atendiera a las personas, se logró que se les surtiera medicamento, y así poquito a poquito, o sea, yo jamás me imaginé, pues que después iba a estar, por ejemplo, en un espacio aquí como contigo, aquí platicando muy, muy a gusto, o sea, yo jamás me imaginaba todo esto, ha sido una experiencia muy, pero muy bonita, y respondiendo a la pregunta de Iván, pues cada estado es muy diferente. Por ejemplo, Ciudad de México y Estado de México, pese a que están cerca, pues hay todavía grandes rezagos, en el Estado de México sobre todo. En el Estado de México hay grandes rezagos y sobre todo también para las personas trabajadoras del gobierno del Estado de México que cuentan con su derechohabiencia del sistema de salud para ellos.
no han habido casos de personas trabajadoras que de su propio bolsillo han tenido que comprar su frasco de medicamentos y que no se los dan, no les responden el dinero, ¿no? En el caso de Ciudad de México, pues también siempre lo decimos, ¿no? Una ciudad grande equivale a grandes desigualdades. Entonces, también en Ciudad de México, por ejemplo, hay casos del norte de la Ciudad de México que pues se les atiende así sin problemas. Y hay casos del sur de la Ciudad de México que tardan en resolverse por parte del desinterés. Y en o no desinterés, pero por parte más bien de factores como una mala distribución o planeación en la distribución de los medicamentos, en que lleguen a los almacenes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ver mucho. Sin embargo, yo sí veo que hay interés y disposición por parte de pues sí, de las administraciones por mejorar y porque no se quede nadie fuera, ¿no? O sea, porque la salud sea integral para todos y todas. Ok, muy bien. Oye, pues sí es todo, la verdad es que qué bonito que, digo, fue una mala experiencia, pero creo que de lo malo se puede sacar algo muy bueno y muy grande que ha ayudado a muchas personas, que ha ayudado a visibilizar, a hablar de este tema que se sigue sin querer hablar por estos estigmas, estos prejuicios de, ay, no, no, no. Entonces yo creo que pues de esa mala experiencia ha salido algo muy padre, que es ayudar a todas las personas y mandarles ese mensaje que no están solas, o sea, si tienen su diagnóstico, si no saben si lo tienen y no se lo quieren hacer por miedo, o sea, sí sepan que no están solas, que hay personas como Manuel, como su versión y muchísimos espacios que están con toda la disponibilidad de ayudarlos y de dar un acompañamiento, ya sea para el tratamiento psicológico, para desahogo, de lo que sea. Entonces, pues muchas gracias por compartirnos tu historia. Y pues felicidades por esa valentía, me uno a todas las felicitaciones que te están dando aquí. Manuel, Martín Díaz, aplaudo tu valor y admiro tu determinación. Domingo HC, qué valentía, todo mi respeto y admiración para Manuel. Y gracias a todo el equipo de Subversión por abrir estos espacios. Iván Román, gracias por compartir, sabes lo mucho que te quiero, admiro y te respeto. Gracias a todas, a todos, a todes. Gracias, de verdad. Yo lo creo, ¿no? O sea, al final de cuentas, de VIH, de violencia de género, de derechos humanos, de discriminación, de pueblos originarios, de todos estos temas que pues son muy politizados, pero también son muy olvidados, debemos hablarlos siempre, todos los días, letra por letra, pero siempre, 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 desde la educación, la inclusión, el respeto y la integración. O sea, porque qué caso tiene que lo hablemos, pero pues nada más queremos buscar un fin propio, ¿no? O sea, yo no busco ningún fin más que el fin colectivo, un fin en el que todos estemos mejor, en el que ya no tengamos que estar en la zozobra, en el miedo, en la incertidumbre, agachados, escondidos. Somos personas iguales que todas. Entonces, yo les agradezco a todas, a todos, a todos por su confianza, porque pues sin ella yo no podría estar haciendo este trabajo, que pues más que ser mío, pues es un trabajo de ustedes y para ustedes. Y gracias a ti, Marlene, y a Subversión. No, gracias a ti por aceptar. Vamos a continuar con una pregunta de Lolita Sánchez. ¿Cuáles son los métodos de prevención, aparte del condón? Me imagino que para prevenir la transmisión, ¿no?, del VIH. Bueno, pues por ejemplo tenemos la PrEP y la PEP, las que son las profilaxis pre y post exposición. En este caso se trata la PrEP, son medicamentos, literalmente es el tratamiento antirretroviral. Aunque no tengas VIH lo puedes tomar y puedes pues vivir tu sexualidad como gustes sin problema, no hay problema, o sea, no hay bronca. Entonces la capacidad de que el virus se desarrolle pues es nula porque estás en tratamiento. Se recomienda siempre que una vez que lo inicias pues ya no lo suspendas, pero obviamente sí estar haciendo pruebas periódicamente de detección de VIH, porque lo que detecta son los anticuerpos en la sangre. Entonces eso, tenemos también la PEP, que esta se recomienda mucho, ¿cómo se llama? Cuando hay actos de riesgo como violaciones, muchas veces cuando hay violaciones a personas, hombres o mujeres, infantes, se recomienda mucho el uso de la PEP.
y muchas veces la otorgan a través de instituciones públicas o a través de instituciones de la beneficencia, pero yo les voy a aclarar una cosa, yo no soy médico, entonces como tal yo no puedo recomendarles o prescribirles algún medicamento. Claro. Esto lo digo muy abiertamente porque pues muchas veces a mí me han llegado personas en Twitter o en Facebook, pues, en redes sociales, y me ¿Qué me dicen, me tomo? preguntan, ¿vale? ¿Qué me tomo, Ajá, no? ¿qué me tomo? Pues, me mandan la foto incluso del frasco, ¿no? Es que leí que y ¿qué me recomiendas? Sí, funciona y se usa dentro de los esquemas, pero lo más recomendable es que lo cheques con tu médico tratante o con un médico, o sea, incluso de alguna OSC o un médico aliado, y que él te diga cuál es mejor para ti. O sea, Claro. o que él te diga los pasos a seguir. Yo no puedo hacerlo, porque sería irresponsable de mi parte estarte de alguna forma prescribiendo algún medicamento, ¿no? Entonces yo no puedo hacerlo. Claro, sí, 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 siempre la recomendación es ir con el especialista, que son los que deben de llevar el caso, sobre todo porque cada cuerpo es diferente, ya lo mencionabas desde el principio, entonces sí, el tratamiento a lo mejor puede ser el mismo, pero a lo mejor no, algunos tienen efectos secundarios y ya el médico la médico te dirán pues cuál es el mejor para ti. Hablando de estos medicamentos, sabemos, y ya lo dijiste también, que en México y no nada más en la ciudad hay un desabasto de medicamentos en general, ¿no? Para cualquier tipo como de enfermedades, hasta de vacunas. En el caso del VIH, ¿qué tan difícil es conseguir el medicamento? Porque entiendo, hace rato comentaste que a muchas personas pues no les llega el frasco, así el Estado como tal te debe de dar los medicamentos de forma gratuita, pero si hay desabasto, o sea, ¿qué tan difícil es acceder a ellos? Ok, bueno, hablar de desabasto, de hablarlo tal cual como desabasto, quiere decir de acciones generalizadas. Y generalizado quiere decir en más de un 50-60% de las unidades, hospitales y espacios donde se brindan, y hay farmacias donde se brindan esos medicamentos, los capacites también. Entonces, hablar de desabasto te implica acciones generalizadas por parte del sistema institucional. No voy a desacreditar la lucha de los compañeros activistas, sin embargo, sí es importante decirlo que no se puede interpretar como desabasto o como acciones generalizadas, porque no es generalizado, sí es en algunos que otros puntitos, pero cada vez es menor la situación. Que la pandemia vino a complicarlo todo, sí, eso no lo niego, y eso lo he dicho en varias reuniones que he tenido en algunos espacios, en algunas instituciones. Se debieron desde el inicio y se los estuvimos solicitando, exponiendo, y lo están haciendo, claro que sí, ¿Okay? no nos queda la menor duda. Eh, se deben adecuar, que es lo que siempre venimos diciendo, se debe adecuar la vida y también la vida o sea, la vida médica, a esta nueva normalidad o a este nuevo tipo de vida, nuestro estilo de vida. Entonces, sí han habido problemas, desfase de entrega de medicamentos Okay. o problemas de surtir recetas, sí, no se pueden negar. No puedo desplantearte o pintarte un panorama irreal. Sin embargo, no es tan generalizado como lo vemos en redes sociales, o no es tan generalizado como lo vemos en redes sociales. Es un poco más ligero, es un poco más tranquilo, y desde mi vivencia y desde los casos que he acompañado, ha habido un gran interés y un gran apoyo en la parte interinstitucional, Okay. justamente. Los casos en los que me ha tocado atender, justamente canalizándolos, incluso con especialistas o estas zonas, pues ha sido la atención inmediata o lo más inmediato que se ha podido hacer. Y digo lo más inmediato porque pues sí tenemos que entender que hay algunos factores ajenos tanto a la institución como a la persona que Okay. hacen que no se actúe lo más pronto posible, ¿no? Malas carreteras, cosas así. Claro. Entonces, sin embargo, no es tan difícil acceder a un tratamiento en México. Por ejemplo, en los Capacits no tardas de 20 días o a lo máximo un mes, ¿no?
Hay otros espacios en los que sí es un poco más tardado, que llega a ser a veces 2 meses o mes y medio, 3 meses. Ahorita te digo, por la pandemia, pues se ha complicado más el Sí. asunto. Ok, muy bien. Y ya para ir cerrando un poco, ya hemos tocado muchas variantes de este tema que son importantes también, pero para ir cerrando, para las personas que nos están viendo, ¿qué clínicas existen para que una persona con VIH o SIDA pueda atenderse? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Ya tienes tu diagnóstico? ¿Es positivo? ¿A dónde voy? Ok, bueno, en todos los estados hay siempre Capacits. Hay Ok, los Capacits, todos los estados, a veces cambia un poquito el nombre, pero es el Capacits. Por ejemplo, en Oaxaca es Coesida, ¿no? O sea, pero están los Capacits. Entonces, sabes que te hiciste una prueba rápida o te la hiciste dentro de tu paquete de laboratorio privado y saliste reactivo. Chido. No dejes pasar el tiempo. Todos tuvimos miedo de lo que venía ahora, o sea, más por la parte social y por la parte familiar, claro que sí, pero no dejes pasar tiempo. Lo que sigue ahora es que te acerques justamente a tu Capacit y les digas que quieres iniciar tu proceso de adherencia porque saliste reactiva a VIH. En el caso de Ciudad de México, tenemos espacios como la Clínica Especializada Condesa Iztapalapa. Condesa se encuentra en Benjamín Hill. No, perdón, se me fue la dirección, pero esta está muy cerca de Metro Patriotismo y la clínica Iztapalapa está también ahí muy cerca del Bachilleres 5. Y tenemos la Condesa, tenemos espacios tanto que son de pares como ¿sabes? Espacios privados, como está Fundacida, Casa de la Sal, Fundación México Vivo, tenemos ¿cómo se llama? Una muy bueno y muy hermoso que a mí me encanta contarles siempre, que es una clínica llamada Salud Diversa. Está aquí en la Colonia Juárez, también tenemos por la Tabacalera, tenemos a la clínica, a Inspira Cambio, que es una asociación civil también que está en una chamba muy bonita. ok, Y pues en Oaxaca, en otros espacios, perdón, tenemos, digo, los Capacit. Si cuentas con sistema de salud como IMSS o ISSSTE, solamente tienes que, por ejemplo, en el caso del IMSS, descargas la aplicación, das de alta tus datos y ya con ello generas tu cita médica y ya, ahí te van llevando a hacer tus estudios de laboratorio, con el especialista, o sea, todo ellos se te van llevando. Lo importante es programar la primera cita, igual que en el ISSSTE, programar la primera cita médica y ya ellos mismos te van haciendo todo el acompañamiento. Es muy importante también, repito, cuidar nuestra salud mental, mantener un buen nivel de salud mental. Nuestros pensamientos siempre van a estar a la orden del día y nos pueden traicionar a veces. Sin embargo, es muy importante atenderlos, cuidarlos y desahogar nuestras emociones, vaciarnos, entenderlo, porque todos pasamos por cuadros de depresión en el momento de recibir nuestro diagnóstico. Yo digo en Twitter esto, ¿no? Cuando en el video que tengo ahí fijado en mi perfil, no tuve miedo, pero, o sea, no tuve miedo a morirme, ¿no? Ya no me cabía en el tweet, por eso no lo puse. O sea, no tuve miedo a morirme porque sabía que no me iba a morir, pero pues sí tuve miedo al estigma social, familiar, o sea, todo lo que conlleva el convivir y vivir con VIH. Esa es claro, para las personas que viven con VIH. Y si me permites, para las claro. personas que no viven con VIH, pero que pueden ser acompañantes o discordantes, por decirlo así, yo les recomiendo siempre, infórmense. No está de más informarse siempre. Si tú estás saliendo con una persona y te dice, ¿sabes qué? Salir reactivo a VIH, puedes tener miedo, es muy válido, sí, puedes alejarte también, es válido, pero siempre ten mucho cuidado con tu lenguaje y con lo que le puedas decir a la persona, ¿no? Y si no, si quieres tomar esto por los cuernos y seguir en la relación o convivir con un amigo que vive con VIH o muchas cosas, en vez de irte por los mitos, dile, ¿sabes qué? No conozco del tema, a lo mejor tú tampoco, vamos a conocer los dos juntos, vamos a aprender juntos, o si la persona ya conoce del tema de la persona que vive con VIH, enséñame, o sea, quiero aprender, quiero conocer, porque no quiero cometer algún acto, alguna indiscreción
que pueda lastimarte o perjudicarte. Claro. Entonces, es muy importante que vayamos aprendiendo entre todos para mejorar justamente las relaciones y las convivencias. Claro, sobre todo eso es algo que también te quería preguntar en esto del cierre del programa, porque al principio mencionaba que hay formas de discriminar que son muy sutiles y que pues nos cuesta mucho trabajo identificarlas, pues no dices, no sé, dije un chiste y ya después dije, ay, alguien te dijo, no, esto es discriminación, no lo hagas, y dices, ah, caray, ¿no? O sea, ¿qué tipo de lenguaje puede resultar ofensivo o discriminatorio para una persona que vive con VIH? ¿O qué más bien, qué no deberíamos decir o qué palabras? Por ejemplo, en el caso de las personas que usan aplicaciones del ligue, como son, por ejemplo, en el caso de hombres gays o que tienen sexo con otros hombres, es como muy común que en estas aplicaciones de Grindr y Hornet les digan cosas como, ¿estás limpio? Refiriéndose a si no tienes alguna enfermedad o algo. Pero es muy triste porque muchas veces en Estados Unidos y en otros países esta pregunta es muy normal y no viene con violencia, o sea, no viene con violencia implícita. Sin embargo, en México sí, porque se asocia y se asume que una persona con algún diagnóstico de enfermedad venérea o infección, pues es una persona sucia, es una persona moralmente no aceptada, es una persona que no debería incluso de tener alguna participación dentro de lo social, de lo laboral, etcétera. Entonces, evitarnos, por ejemplo, palabras como estás limpio, el bichoso ese, porque muchas veces al VIH le dicen el bicho, entonces el bichoso ese o el bichento, por favor, jamás, jamás, jamás digan él o la acidosa, acidoso, aquel. Sí. O sea, jamás, jamás, jamás. En mi caso me lo dijo justamente Muramay. No lo hagan ustedes. Por favor, marca un parteaguas muy grande. Y si son pareja de una persona que vive con VIH, jamás le digan cosas como nadie te va a querer por acidoso, eres un enfermito. O sea, jamás le digan cosas así. De por sí nosotros tenemos un proceso muy grande de aceptación de esta nueva forma de vivir nuestra vida y ahora con comentarios así nos complican todavía más porque nos hacen sentir que en verdad no valemos o no merecemos o nos hacen creer y asumir pues lo que ustedes nos pueden compartir, nos pueden expresar. Entonces eso. Ok, muy bien, pues ahí están esas recomendaciones o tips para no caer en cosas que puedan discriminar. Y pues ya no tenemos tampoco más preguntas y yo nada más me resta agradecerte otra vez y agradecerte 1000 veces más por aceptar la invitación, por la confianza, por la apertura que tuviste con nosotros de contarnos tu experiencia, de darnos tus recomendaciones, de compartirnos lo que sabes, porque como bien lo dijiste, pues no sabemos todo, pero podemos aprender juntos, ¿no? Y juntas. Entonces, pues muchísimas gracias, Manuel, por aceptar, por darnos esta hora y media de tu tiempo. Y dice Araceli Mujica, Manuel, gracias por compartir tan interesante tema. El manejo de las emociones en las personas con VIH es básico para no sentirse marginada, señalada, porque aún hay muchos mitos. Buenas noches. Ay, muchas gracias. Así es. Pues muchas gracias también a las personas que estuvieron aquí con nosotros en la transmisión, también en la página de Subversión y la página de Inteligencia Artificial, que como ya saben es una página de Noticias Ciudadana, donde ustedes pueden informarse, las noticias que no salen en la tele o en el radio, ahí las encuentran, y ustedes también pueden mandar sus aportaciones si son testigos de algo, de un choque, que hay un bache, un asalto, que se les cayó la placa del carro o algo así. Entonces ahí pueden escribir a la página de Inteligencia Artificial. Y Martín Díaz Guillén, felicidades por este programa a los dos. Muchas gracias, Martín, a ti por verlo y por interesarte en estos temas. Y pues muchísimas gracias a todas las personas. Ya saben que aquí siempre es un espacio donde podemos hablar de todo, sin pelos en la lengua, las cosas como van, y sobre todo nos interesa mucho hablar de temas que necesitan hablarse, ¿no? Visibilizarse para generar un cambio. Siempre lo digo, en Subversión pensamos que todas las personas tienen su versión, de ahí el nombre del programa, pero también juega la palabra de subversivo, porque son temas que generan
polémica, que están muy estigmatizados, muy politizados, muy mal vistos y que no debería ser así. Entonces, pues es nuestro granito de arena para contribuir a una mejor sociedad, que es lo que todos queremos. Muchísimas gracias, Manuel. Manuel, cuídate mucho, te mando un abrazo, te mando un beso y pues estamos en contacto. Claro que sí, al contrario, gracias a ti por el interés. Como te lo dije siempre, te lo repito, muchas gracias por el interés, por el espacio, por la apertura, por tu empatía, porque platicando pues hemos coincidido en que tienes una gran empatía en estos temas, una gran sensibilidad en estos temas, y pues yo lo decía, ¿no? O sea, pues tenemos que hablar de todos estos temas politizados justamente, pues siempre, todos los días, no en los meses o en las fechas en las que se conmemora o se presentan acciones en respuesta, pero todos los días se tiene que hablar y pues qué buena onda encontrar espacios como Subversión que se suman a visibilizar desde otro enfoque y desde un enfoque humano para construir entre todas, todos y todes una sociedad más igualitaria, más justa y más sensible. Claro, totalmente de acuerdo. Hay que ser sensibles y empáticos con todas las personas que nos rodean. Pues muchísimas gracias, que estén muy bien, tengan un excelente fin de semana, ya es viernes, todavía no somos tan libres para salir por la cuarentena, pero pues pónganse una película, unas palomitas, prepárense ahí una michelada en su casa o lo que ustedes quieran. Y pues cuídense mucho, síganse cuidando también, cubrebocas, lávense las manos, gel, careta, gogles, ya saben. Y pues cuídense mucho. Bye.